La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. Yes, we need Jesus now more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Capítulo 2, He put their versículo lives 3. back together. Amén. Amén. En el nombre de Jesús hacemos lectura. Amén. Amén. Tú pues sufre. Mire lo que dice el Señor. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Oh, qué malo el Señor. Mire lo que nos está diciendo. Tú, hermanito mío, yo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Lo he dicho, bueno, lo dije en la última campaña que hicimos. La guerra, los soldados y todo este tema, ¿cierto?, de la guerra en sí, es un caos, hermano. Es una tragedia. Por más que algunos estén a favor de un grupo, de un país y que pierda los malos, pero aún viendo los escenarios y cómo queda el país y cómo queda el desastre después de una guerra, hermano, no hay por qué aplaudir ni sentirse contento, hermanos. Yo sé que cuando explotaron las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki, en Nueva York, en Estados Unidos, se hizo fiesta. Todos salían a las calles a disfrutar en la victoria. Fue un triunfo inapelable. Se tuvo que resistir o rendir, mejor dicho, Japón, después de esas dos bombas atómicas. Entonces Estados Unidos y todos los que vivían allá saltaban de alegría después de esas dos bombas que tiraron. Pero cuando después, un día después, 3 días después, una semana después, empezaron a llegar las imágenes, los videos, las fotos de cómo quedó el desastre después de esas bombas, ya todos dejaron de saltar y gritar. Porque el desastre fue tan grave, tan grande, que dio pena, dio gran dolor en el corazón, aunque hayan sido enemigos. Por eso que a partir de ahí se unieron los países para evitar las bombas atómicas, para poder evitar conflictos bélicos a gran escala, porque el desastre que quedó después de esas dos bombas, realmente, hermanos, era para llorar, hermanos. La gente caminaba en las calles con su piel cayéndose, sus ojos desorbitados salidos hacia afuera, vivos, vivos.
con su cráneo hecho pedazos, su piel, su cuero cabelludo desmembrado de la cabeza hacia afuera, vivos, después de la gran bomba atómica. Entonces todos los que saltaban de alegría dejaron de hacerlo porque realmente lo que se provocó esa bomba, hermanos, fue algo muy terrible, hermanos. Es increíble que Dios nos llame en el Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre la palabra soldado, guerra, batalla, son como comunes en la Biblia. Y son comunes en la historia de la raza humana también. Las guerras, amén, el tema de los soldados, las batallas. Y por donde se mire, todo esto es un desastre, hermanos. El pelear, el luchar en los conflictos bélicos, en toda área, hermano mío, siempre ha sido un desastre. Porque cómo queda la gente, porque cómo quedan las ciudades. Cuando después uno ve las imágenes de Berlín, Alemania, la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron a Alemania, uno ve las imágenes de cómo trataban de recuperar o sacar los escombros, la basura y todo lo que quedó. Eran más o menos del 100% de lo que estaban trabajando ahí, era un 80% puras mujeres y niños. El 20% eran hombres, los que quedaron después de las batallas, los que salieron, no sé, pues ilesos. Pero en general toda la gente que salió a las calles a levantar los escombros, a operar las maquinarias grandes, gigantes para derribar lo que quedaba de muro y todo aquello, eran mujeres. Mujeres que mientras lo hacían lloraban, porque sus hijos, sus padres, sus esposos murieron en la guerra, hermanos. La guerra es algo terrible, hermanos. Cuando uno empieza a escuchar que Rusia, Ucrania, y ahí empieza más el viento, olas, o empieza a olerse un poquito el tema de la guerra que viene, asusta, hermanos. Amén. Siempre cuando hay un conflicto entre Chile y Perú y decimos, que vengan a pelear, pues decimos los chilenos. Amén. Que vengan los bolivianos, pues. Pero como sea, hermanos, es algo un desastre, hermanos, la guerra. Amén. Y los que pelean ahí realmente son gente muy valiente, hermanos. Muy destacable. Por eso es que no nos cae en la cabeza que en la Plaza Baquedano de allá de Santiago, ¿recuerda usted? La estatua de Baquedano, ¿cierto? Que la sacaron por los delincuentes que la hacían pedazos todos los días viernes. Yo no los llamo manifestantes, esos para mí son delincuentes. Amén. Esos delincuentes que le hacían pedazos sin tener ningún respeto a los héroes patrios. Aquellos que entregaron su vida para pelear por nuestro país. Y ustedes recordarán que debajo de esa estatua por ahí estaba la tumba del soldado desconocido. Que eran los huesos que quedaron de un soldado que peleó la guerra del Pacífico. Un soldado que lo encontraron ahí, pasando los años, encontraron ahí el uniforme de él, los huesos de él, el esqueleto de él, de un soldado que murió enfrentando a Perú y a Bolivia. Un soldado chileno. Nadie pudo descubrir quién era el nombre, cómo se llamaba ese soldado. Y lo pusieron ahí en honor, en la Plaza Italia, Plaza Baquedano, en honor a la guerra del Pacífico, pusieron ahí, amén, los huesos de ese soldado que algún día encontraron en el norte del país. Y ustedes saben que hace unos meses atrás tuvieron que sacarlo corriendo al soldado que quedó ahí, los huesos que quedaban, porque los manifestantes no tenían ningún respeto, amén, a la tumba de ese soldado, hermanos. Eso es feo, hermano, eso no se puede compartir. Ningún cristiano debería compartir una irracionalidad tan grande de la gente, hermano. Porque la gente hace cosas sin pensar, hermanos. No son de nuestra santa devoción ningún soldado chileno, obviamente, pero se le tiene que respetar por lo que hicieron por el país. La familia Carrera, O'Higgins y todos ellos. Por ellos somos una nación libre, hermanos. No estamos acá para darle gloria a O'Higgins, pero sí para reconocer lo que ellos hicieron, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que hace años atrás, y lo veían, usted vea la imagen por ahí, por hermano, años atrás mostraban, o el año pasado mostraban, la imagen de que cuando levantaron la estatua de Baquedano, del general Baquedano, que está, cierto, ahí en la Plaza Italia, de esa estatua que sacaron, estaban los que habían quedado de la guerra del Pacífico, unos abuelitos, hermanos, todos doblados, viejitos, hermano, con su uniforme del Pacífico, de la guerra del Pacífico, cuando levantaron esa estatua ahí, y toda la gente de Chile dándole honor a esos abuelitos, que ninguno de ellos queda vivo, ahora todos murieron, pero los últimos que quedaban de la guerra del Pacífico, hermano,
Chile le daba aplausos, Chile les agradecía, Chile les reconocía. Y es bueno eso. Es bueno reconocer a los estandartes. A ver, no es malo eso. Ahora, me encanta cuando Pablo toma el ejemplo de los soldados y lo trae a Cristo. No trae ejemplos de artistas a Cristo, de gente, de atleta a Cristo, aunque hace ejemplos de atletismo. Pero al cristiano lo cataloga como soldado, hermanos. Porque Pablo quiere impregnar en el corazón de los que siguen a Cristo cierta valentía que a nosotros nos hace falta muchas veces. Y lo que Pablo dice acá es algo, hermano mío, que golpea. Porque Pablo hubiese dicho, recibe honra como buen soldado de Jesucristo. Siéntete dichoso como soldado de Jesucristo. Levanta tu frente en alto como soldado de Jesucristo. Pero no dice nada de eso. Lo que Pablo dice es, sufre. Qué raro, hermanos. No dice, recibe honores, recibe aplausos. Pablo dice, sufre. Gloria a Dios, hermanos. No me encanta esto, dirá usted. Porque no es bueno que Dios me llame al dolor, al sufrimiento. Pero Pablo las tenía claritas, hermano. Pablo sabía que esto cuesta, que esto es difícil. Pablo sabía por carne propia, porque él sufrió lo indecible por servir a Cristo. Entonces no venía con cuentos viniendo a contarle a la gente o impulsar a la gente a tomar decisiones o a vivir una vida que él nunca había experimentado. Al contrario, si él decía sufre es porque sufrió. Si el que decía aguanta es porque aguantó, hermanos. Gloria a Dios. Si él decía esta palabra, sufre penalidades, es porque él sufrió muchas penas por el Evangelio, hermanos. Cosa que usted y yo a veces no estamos dispuestos a sufrir. Creemos que esto es sencillo, que esto es sentarse en la hamaca y disfrutar de una tarde de verano aquí sirviendo al Señor, hermano. Y no es tan así. Ahora, aún más, cuando uno va a investigar las guerras, uno va a investigar la vida de soldado, hermanos, es una vida de sacrificio, hermano mío, y de sufrimiento que muy poco toleraríamos a la fecha de hoy, hermanos. He escuchado por ahí donde un soldado que murió en la guerra dejó escrito una carta que decía más o menos lo siguiente, escuche lo siguiente. Estaba conversando, dice la carta, estaba conversando con mi compañero de armas, y mi compañero junto conmigo nos rascábamos de la pulga que teníamos en la trinchera. Pero mi amigo, el soldado amigo, se rascaba más que yo. Y se rascaba, se sacaba el fusil, ¿cierto? Y luego se rascaba, se metía las manos por todos lados, ¿cierto? Un palo, se rascaba y estaba desesperado. Y en algún momento, la carta, esto dice el hombre en la carta, en algún momento mi amigo dijo, estoy aburrido, se sacó toda la ropa. La camiseta blanca, que ya no era blanca en ese momento. Se la sacó, la tiró al suelo y se volvió a colocar todo lo de encima, pero sin la camiseta blanca. Y dice, con sorpresa, él lo escribió en la carta, vimos que la camiseta se movía sola por los millones y millones de pulgas que habían adentro. Caminaba sola, se movía de un lado a otro sola. Era triste la vida de las trincheras, hermano. Era complicada. Algunos sufrían, dice, el síndrome del pie de trinchera. Que como tenían el pie por 7 u 8 meses bajo el agua, cuando llovía, y toda la trinchera siempre había agua en invierno, se les podría el pie y tenían que cortárselos a los soldados. Entonces ellos no comían bien, todos los días los despertaba la rata, las ratas, los ratones. Y yo creo que aquí algunos, hermanos míos, y algunos, ¿por qué no decirlo?, no aguantarían una noche ahí. La vida de las trincheras como era una vida de ratas con ratas, así era la frase. La vida de las trincheras era una vida de ratas con ratas. Porque de repente despertaban porque le mordió la oreja. De repente despertaban porque le mordía la nariz. Porque las ratas andaban buscando carne humana para comer. Y como en las trincheras había siempre muertos, las ratas, dicen, siempre eran gorditas y comían carne humana.
Y los soldados le tenían un odio porque sabían que esa rata era gordita, redondita, gracias que se comían a sus amigos ahí en la trinchera. Vea usted una imagen, ratas en la trinchera, y verá a hombres que tienen una hilera de las ratas cazadas. ¿Ven? Las ratas traen piojos, traen enfermedades, traen pulgas, la vida en las trincheras terrible. ¿Será por eso que Pablo dice que conociendo él la vida del soldado, dice, sufre penalidades? Porque no es cómodo ser un soldado, hermanos. Ahora, ¿por qué Pablo tenía esta noción de soldado? Porque vivía en una ciudad y en un imperio, Roma, en donde los soldados andaban de esquina a esquina. Él sabía lo que era un soldado romano, la disciplina de un soldado romano, el aguante, la tolerancia de un soldado romano. Recuerden que él no nació ni tampoco vivió siempre en Jerusalén, Pablo. Él vivió en Cilicia, en Tarso. Allá lejos de Israel vivió este gran hombre de Dios. Y en aquellas regiones y en todo el mundo andaban centenares de soldados romanos de un lugar a otro. Él conocía y veía la vida de los soldados, como ellos tenían que aguantar el frío, el calor, la disciplina de estar parado todo el día, de estar aguantando todo el día. Entonces él toma ese ejemplo de soldado y le escribe a un joven llamado Timoteo y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo la tenía clara. Vamos al Antiguo Testamento y si vemos los hombres grandes de las Escrituras, todos están relacionados, o la mayoría, por no decir todos, están relacionados a las guerras, a una vida de soldado, disciplina de soldado. Gedeón, Jefté, Sansón, Débora, hombres y mujeres de vida de soldado. El gran Moisés también fue soldado. Fue enseñado la disciplina de Egipto. ¿Por qué cree que tuvo la valentía, la gallardía y también la habilidad de pelear con un soldado egipto y ganarle la pelea? Porque era un soldado también él. Fue estudioso, estudió en las mejores academias de Egipto, el gran Moisés. Entonces cuando le hizo collera a un soldado egipto, que no era un soldadito cualquiera, era un soldado, le pudo ganar y vencer. Bendito sea el Señor. Hasta el gran patriarca Abraham, que podríamos decir que no era soldado, era una persona que criaba ovejitas, pero un día se envalentonó cuando le tomaron a sobrino, recordará usted, cuando invadieron Sodoma y Gomorra, y entre los que se llevaron presos se llevaron a Lot. Dice que la palabra que Abraham tomó las armas y llamó a sus pastores de ovejas y le dio armas a cada uno de ellos y partieron a pelear contra un imperio, contra un rey. Y el gran Abraham, el padre de la fe, anduvo cortando cuello, hermanos míos, peleando batallas. Bendito sea el Señor. Los hombres que usted más o menos ve importantes en la Escritura son hombres que se relacionan al ejército, a la guerra. ¿Para qué hablar del gran rey David? Soldado desde su juventud, peleando contra un gran hombre, Goliat. Y luego de eso peleando a favor de su suegro. Y luego de eso peleando sus propias guerras como rey de Israel. El único que podemos decir que no peleó mucho fue Salomón, que fue el hombre de paz, ya que su papá le dio estabilidad al reino antes que muriese. Bendito sea el Señor. Y bueno, ahí vemos hombres entonces que tenían que tener carácter para pelear, para tener firmeza. El gran Elías, no digamos que fue un soldado, pero el que cortó cuellos lo hizo. A los profetas de Baal. Es más, los llevaba a un barranco y los tiraba para abajo. A los profetas de Baal. Era un hombre que tenía carácter. Estamos hablando del gran Elías. Y bueno, del que sea, hermanos, siempre hay hombres destacados en la Escritura en cuanto a las armas. Y ustedes recordarán también a los valientes de David. Hombres extraordinarios que pelearon y tuvieron hazañas que hasta el día de hoy se habla de ellos. Les voy a mencionar algunos. José mató a 800 hombres en una sola oportunidad. Eleazar se levantó e hirió a los filisteos hasta que la mano se le cansó y se le quedó pegada la mano a la espada.
Sama, dice la Escritura, solo se paró en medio de un huerto de lentejas para defenderlo en contra de los filisteos y logró corretearlos a todos, solito, a una guarnición entera de filisteos. Bendito sea el Señor. Abisaí dice que con su lanza mató a 300 hombres. Benaía, dice la palabra, mató a 2 leones y mató dentro de un pozo que él estaba escondiendo en medio de una nieve. Se metió en un pozo y en el pozo también estaba escondido un león. Y mató al león, dice la palabra. No solo David mató a gigantes, los siervos de David también mataron a gigantes. Eran hombres aguerridos, de fuerza, de batalla, hermanos. Un día David estaba lejos de Belén y dijo: ¿cómo me gustaría tomar agüita del pozo de Belén? Solamente fue una idea nomás, un suspiro que tuvo. Un antojo, podríamos decir. Y los soldados que estaban al lado de él dijeron: el rey quiere agüita, y no quiere agüita de cualquier lado, quiere agüita de allá, de Jerusalén, donde está el pozo. Y en ese momento, donde estaba el pozo, estaba lleno de soldados filisteos. Y dice la palabra que estos 3 valientes, los 3 valientes de David, entraron y mataron a todos los que se cruzaron adelante, sacaron una vasija, tomaron agua y se la llevaron al rey, dice la palabra. Y el rey recibió el agua y dijo: ¿qué pasa acá? No, es que tú pediste agua. Yo no les pedí agua. Y tomó el agua y la derramó, dice. Yo no puedo beber esta agua que por sacrificio de ustedes, casi muriéndose, me vinieron a dármela. Un hombre, hermano, maravilloso, hermano. Que no tenían miedo ni temor a nada. Que no eran cobardes. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahora, toda esta vida de guerra, batallas, flechas, lanzas, muerte del Antiguo Testamento, Pablo también lo trae al Nuevo Testamento y nos empieza a llamar a nosotros soldados. Y este texto dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 es medio difícil de interpretar, pero tiene una interpretación. Dice: ninguno que milita se enreda a los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo está diciendo, en otras palabras, en esta segunda parte del texto, dice: nadie que entra a una milicia, nadie que entra a ser parte de un ejército, después de estar ahí siendo parte de ese ejército, se enreda en asuntos civiles. O anda por ahí, ¿cierto?, haciendo cosas que no son acordes a su vida militar. Por eso es que cuando usted verá que anda un militar de civil, y lo ven tomando, lo ven embriagándose, lo dan de baja. Eso es lo que dice Pablo acá. Nadie que entra a la milicia luego se anda enredando en cosas, amén, del paganismo, del secularismo, del mundo en general. Es Dios lo que nos dice también a nosotros. Si hemos entrado en esta milicia, no tendríamos que nosotros enredarnos en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque si estamos acá, en primera instancia estamos acá voluntariamente. ¿O no? A nadie de los que está acá se le puso una pistola en la cabeza y le dijo: conviértete en evangélico o te mato. A ninguno de nosotros nos obligaron a estar acá, hermanos. ¿Saben por qué estamos acá? Voluntariamente. Hemos decidido servir a Cristo, ¿o no? Hemos decidido amar a Cristo en forma voluntaria, hermanos. Hemos entrado a este ejército en forma voluntaria, hermanos. Bendito sea el Señor. Nadie nos empujó, nadie nos obligó. Gloria a Dios, hermanos. Vimos que estábamos muy necesitados del Señor y entramos. ¿O no? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el Señor. Ahora, ponga atención a esta frase de Pablo. Dice Efesios 14:7. El versículo o el capítulo de la armadura del Señor. Pablo no se saca la idea de la cabeza de la guerra, de la pelea. Hasta el mismo Pablo en una oportunidad dice: he peleado la buena batalla. Miren el lenguaje de Pablo. Asocia el evangelio a batallas, a guerras. Bendito sea el Señor. En Efesios 14 dice:
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí da cierto el detalle de la armadura del cristiano. La coraza de justicia, los calzados del evangelio de la paz, el escudo de la fe, gloria a Dios, para detener los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, dice que es la palabra del Señor. Porque estamos en una guerra, estamos en una batalla, a veces no lo entendemos, pero estamos en una batalla. Y esta batalla, el mismo Pablo dice, no es contra carne ni sangre, no es a combo contra un hermano, contra una hermana, contra el marido, contra la señora. Esta guerra es contra demonios, espíritus del diablo, es contra huestes de maldad de las regiones celestes, dice la palabra. En donde hay un diablo con su séquito, gente de demonios que nos quieren ver tumbados, nos quieren ver en el suelo, nos quieren ver descarriados, hermanos. Entonces tenemos que usar esta gallardía como soldados que somos. ¿Para qué? Para pararnos firmes, parados, estables, hermanos míos, en este camino. Gloria a Dios. No podemos ir al campo de la batalla con un pañuelo secándonos las lágrimas. No podemos ir al campo de la batalla cantando la yayay. Tenemos que ir, como decía la primera alabanza, soldados fieles somos de Cristo el Señor, sin vacilar marchar, soldados de Jesús, decía esa alabanza. Porque Dios nos llama soldados, hermanos. Hablo de soldados incluyendo a las damas. ¿Me entenderá usted, mi hermana, cierto? Gloria al Señor. Entonces Dios nos dice, hay que usar armadura, casco, coraza, calzados, espada, escudo. Gloria al Señor. Porque hay un enemigo, hermanos, que nos lanza dardos. Y no son cualquier tipo de dardo. El texto dice, dardos de fuego, dice. Este es malo, pero malo con ganas, hermano. Son dardos de fuego, hermano. Y no tira dardos a la aventura, el enemigo, hermano. Él sabe dónde dañarnos. Él sabe nuestros puntos débiles. Porque nos observa como león, buscando nuestras debilidades. Y ahí nos va a atacar, hermanos. Gloria a Dios. Si a la fecha de hoy todavía el olor a cigarro como que la hace inspirarse, ¿qué va a hacer el enemigo? Le va a poner buenos fumadores al lado. Si todavía con sus ojos está pecando, observando pornografía, el enemigo no sabrá cómo, pondrá imagen en su celular y en su computador. ¿Por qué? Porque Él nos observa en la noche, Él nos observa en el día, Él nos observa, hermanos míos, a cada instante y observa nuestras debilidades. Por eso es que hay que tener un escudo, hermanos míos. Y gloria a Dios que ese escudo se llama fe. Fe, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo colocó el escudo fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque aquellos que se acercan a Dios tienen que creer que le hay. Gloria a Dios. Fe. El enemigo tira dardo, hermanos míos, flecha, espada, lo que encuentre en la mano, le va a largar encima, hermanos. Y ahí Pablo dice, sufre penalidades. Aguanta, resiste, sufre. Bendito sea el Señor. Qué fuerte es esto, hermano. Pablo no dice, esquívalo todo, arranca del diablo, huye del enemigo. No, aguanta, resiste, sufre esas penalidades. Y usted, mi hermano, no diga, es que no puedo tolerarlo, es que no podré aguantar ese dolor, hermano. Dios no permite más carga que la que nosotros podamos llevar. Si esa carga, ese dolor, esa aflicción, esas penalidades que le han venido encima, hermano mío, usted dice, yo no lo podré aguantar, diga que sí. Sí puede, hermano, con la ayuda de Dios, usted puede aguantar, usted puede resistir, usted puede sufrir. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
Si se da cuenta, el lenguaje de Pablo es el mismo lenguaje de Jesús. Pablo le dice a su gente, le dice a Timoteo, sufre penalidad. Y Jesús dice más o menos lo mismo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicción. Bendito sea Dios. Al contrario, a esta nueva era que hay, ven a Cristo y nunca más vaya a llorar. Ven a Cristo y va a tener harta plata en los bolsillos. Así enseña la gente hoy en día, hermano. Y todos los domingos hablan de pura bendición. Y Dios te va a bendecir. Y mañana va a ser el día de tu bendición. Tienes que dar a luz tu bendición. Tienes que embarazarte de tu bendición. A los que estamos gorditos como que no hace idea esa palabra. No hace sentido. Amén también dicen alguna hermana. Gloria al Señor. Embarázate de tu bendición. Visualiza tu bendición. Algunos dicen, háblale al billete, también hay alguna por ahí que dice. Sí, dice, han habido gente así, hermano. Qué raro que acá entonces se esté diciendo, no, tú tienes que sufrir. Qué raro, hermano. Usted tiene que evaluar, puede irse para allá o quedarse acá. A ver. Pero acá le vamos a decir la verdad. Y un día Jesús dijo esta tremenda verdad. En el mundo tendréis aflicción. ¿Es una verdad o no? Y cuando uno va a buscar la palabra aflicción en el original, el griego dice, en el mundo tendréis presión, dice. Presión. Que te van a presionar. Es como que te van a poner ahí y una prensa te va a apretar. Esa es la palabra que usa Jesús en el original. En el mundo te van a apretar. ¿Qué te va a apretar? Las penas, la angustia, las enfermedades, las preocupaciones. En el mundo todo eso te va a apretar, te va a jalar, te va a apretar contra la pared, vas a estar ahí apretado. Pero la Biblia dice, yo he vencido al mundo. Sí, van a tener presión, van a tener aflicción, pero Jesús dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Es como un soldado de la guerra, pero el soldado de la guerra no duerme, está bajo presión. Y está ahí, atento, como el centinela, por ejemplo, mirando cómo se mueve la otra parte de los enemigos. La guerra que hubo entre Chile, la casi guerra que hubo entre Chile y Argentina, allá en la Patagonia del sur, cuenta la historia que estaban en la trinchera los chilenos acá y los argentinos al otro lado. Hay una película, parece también de esto. Amén. Algo de la película es verdad. Por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué se pusieron a jugar a la pelota? Argentinos contra chilenos. Y no sé quién ganó. Habrán sido ellos. Como siempre. Bendito sea el Señor. Pero cuando estaban en los momentos más tensos, ellos cuentan, no dormían. Tenían que estar con los ojos abiertos, con el fusil aquí, ahí, siempre listo. En cualquier instante alguien atacaba. El que soltaba la primera bala, hermano mío, se armaba la guerra, hermano. Llegaron un momento de tensión entre Chile y Argentina, pero terrible, hermano. Que la mayoría... Nosotros, bueno, yo no sé si fue cuando era bien chico yo, en el año 80 fue esto, parece, ¿o no? 70 y tanto. Ya, 70. Yo no había nacido, gloria a Dios. Esto fue tan tenso, hermano, porque así se vive la guerra, de tensión, de presión. Entonces Pablo y Jesús hablan de esto, de penalidades, sufrimiento, presiones, aflicciones. Oh, qué diferente es como que te contaron el cuento cuando vengas a Jesús. Algunos le contaron ese cuento, venga Jesús. Se van a ir la depre, la angustia, nunca más va a llorar. Su marido, que es un truec, será convertido en un príncipe azul. Ah, gloria al Señor. Y no, pues vino a Cristo y sigue siendo tan truec como antes. Bendito sea el Señor. Porque la vida se sufre, hermanos. La vida es compleja. Y el enemigo sabe dónde mandar sus dardos. Y a veces logra mandar dardos fuertes que hacen que el hombre y que la mujer a veces hasta dude de su fe. Bendito sea el Señor.
Mire, ponga atención a estos versículos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, dice Pablo a Timoteo. Tiene que ser tres cosas. No contencioso, amable y apto para enseñar. Pero hay un cuarto requisito que el texto no termina, diciendo el hombre de Dios tiene que ser sufrido. ¿Se lo leo completo? 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Eso es lo que no nos gusta a nosotros. No nos gusta sufrir. Arrancamos del dolor, huimos del dolor. Nuestros pies son muy rápidos para arrancar de la aflicción. Pero hermanos, se nos olvida que el maestro nuestro, de acuerdo a la profecía de Isaías, tiene un título. Dice que le llaman varón de dolores. Y no solo eso, también se le llama experimentado en quebranto. El maestro nuestro, el Salvador nuestro, el Señor Jesucristo, hermano, se le llamó varón de dolores. El hombre experto en quebrantos. Gloria a Dios. Un día Jesús le dice a sus discípulos, ustedes pueden ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. ¿Se acuerdan? Los discípulos le dijeron, sí, Señor, podremos. Porque también le dijo, ¿podréis tomar la copa que yo he de beber? Sí, la copa y el bautismo. Las dos cosas podemos. ¿De qué le estaba hablando Jesús ahí? Del dolor, de la aflicción. Porque Jesús estaba ahora de sufrir ese bautismo y esa copa de dolor que iba a sufrir. Y efectivamente los 12 apóstoles sufrieron, algunos en la misma cruz de Jesús, otros fueron despellejados, algunos fueron crucificados al revés, otros decapitados. Porque Jesús se lo anticipó, pues. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El varón de Dios tiene que ser sufrido. ¿Ha sufrido usted por la causa de Cristo? ¿Ha sufrido usted en este camino del Evangelio, hermanos? Yo sé que sí. El dolor, la angustia, la aflicción. Hay cosas que no se explican, que llegaron y que dolieron fuertemente. Bueno, porque la Biblia dice que el hombre de Dios tiene que ser un hombre sufrido. Tiene que tener experiencias de dolor igual que el maestro. Bendito sea el Señor, hermanos. Ahora yo en la noche, hermanos, cuando estudié una palabra de lo que hoy estamos hablando, busqué en un original del texto la siguiente palabra: pelea la buena batalla de la fe. Pablo dice a Timoteo también, al mismo Timoteo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y busqué la palabra pelea en el original del texto bíblico. Yo digo esto, hermano, porque la Biblia que tenemos ahora en español no es la Biblia que Jesús dijo o lo que escribieron los apóstoles. Estaba escrita no en español, ¿saben? Fue escrita en griego. Entonces en el original griego la palabra pelea, ¿saben? Yo quedé impresionado de dónde viene esa palabra pelea. Viene del griego agonizomai, de dónde viene la palabra agonizar. Pablo le está diciendo a Timoteo, agoniza en la batalla de la fe. Porque para mí es muy fuerte que Pablo diga, sufre penalidades. Pero ahora es más fuerte que Pablo diga, agoniza por la causa de Cristo. No sé si a usted le impresiona esto, porque a mí me impresionó de que hasta ese nivel debemos nosotros estar dispuestos a sufrir como soldados que somos por nuestro Señor. Hasta el nivel de agonizar. Yo no sé si usted ha agonizado alguna vez, si ha estado al filo de la muerte, a horas, a minutos de morir.
en una desesperación de ahogo, en una desesperación de dolor en su cuerpo. Como que la muerte le está llamando. Unos minutos más y se moría, se nos iba. Pablo está diciendo que el soldado de Cristo tiene que hasta agonizar por él. Tiene hasta el dolor más increíble, el más fuerte, el más insoportable, por la causa del Señor. Miren, hermanos míos, hasta qué nivel deberíamos nosotros de ser cristianos, hijos de Dios. No hasta una cachetada, no hasta un insulto ni un escupitajo, sino hasta incluso hasta agonizar por la causa del Señor. Porque un soldado, hermanos míos, un buen soldado que ama a su patria, está dispuesto a agonizar por su patria. Está dispuesto, hermano, a ser desmembrado, hecho pedazos, explotar con una bomba por su patria. Y nosotros como soldados de Jesucristo, la calor nos mata. La calumnia, el cagüín nos deja en la casa. No queremos servir a Dios porque algo nos duele en el cuerpo. Alguien no nos mira feo, alguien no nos saluda. Inventaron un cuento acerca de mí, hasta ahí llegó nuestra fe. ¡Qué miserables que somos, hermanos! Porque la Biblia nos dice, pelea la buena batalla de la fe. En el original dice, agoniza. Agoniza por la batalla de la fe que tienes. Gloria a Dios. Pero no estamos dispuestos a eso. Bendito sea el Señor. Por eso que Dios hoy día nos dice, tú eres un soldado, yo soy un soldado. Yo digo amén a esa palabra. Y cuando uno le dice amén al Señor, Dios viene contra la contrarrespuesta. Nos dice entonces, sufre penalidades. ¿Cuántos soldados de Dios hay en este lugar? No tenga temor. Si usted es un soldado de Dios, diga yo soy un soldado del Señor. Y Dios le dice entonces a usted, entonces sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Gloria a Dios. Busqué la referencia donde más sale esta palabra agonizar en el Nuevo Testamento. Y ahora me llevé otra sorpresa anoche, donde el mismo Pablo usa nuevamente la misma palabra agonosimai. La usa en esa frase que todos conocemos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He aguardado la fe. Por tanto, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Dónde la usó? La usó aquí cuando dice, he peleado la buena batalla. En el original dice, he agonizado por la batalla de la fe. Yo le digo a Pablito, amén, pues usted sí, amén. Yo le creo a Pablito, al de la Biblia, ¿cierto? Al de la Biblia. Bendito sea Dios. Porque el hombre agonizó por Cristo. ¿Se acuerdan del texto cuando él dice, estuve 3 días y 3 noches como náufrago en alta mar, agarrado de un palo cuando se hizo pedazo el barco? Él junto a otros marineros, todo agarrado de palos, flotando en el mar, esperando que amaneciera para ver dónde estaba la playa. Y dice el mismo Pablo dice, perdí toda esperanza de vida. El mismo Pablo dijo, donde yo perdí toda esperanza de vida. ¿Y andáis llorando porque no te toman en cuenta? ¿Andáis llorando, no sé, porque no te saludaron bien? ¿Porque el pastor dijo algo que no te gustó? Vuelvo a decir lo mismo, qué miserables que somos, hermanos. Malagradecidos que somos, llorones que somos. Deberíamos, hermanos míos, ya a esta altura, hermanos, ser hombre fuerte, valiente, cuero de chancho, hermanos míos, servir a Dios, las buenas en las malas, con calor, con frío, con plata, sin plata, estando contento, estando amargado, como sea, hermanos, seguir adelante, hermanos, porque somos soldados, somos gente hecha para la batalla, para la guerra, hermanos.
preparados para la lucha. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. No, yo no quiero ir al culto porque ¿para qué voy a ir a la campaña? Joderme calor, dice. Y se dicen ser soldados. Un soldado, no digamos que no tiene temores, hay temores, pero tiene que estar en su punto de trabajo, en su puesto de trabajo, ahí, en su puesto, ahí. Aunque sea con miedo, aunque sea tiritando, aunque sea con sus cañuelas moviéndose, tiene que estar parado en la roca igual. Porque no somos soldados del ejército de Chile. Si fuéramos soldados del ejército de, no sé, pues un país pobre, a ver, ejército de, no sé, pues de Haití, a ver, hay que estar con miedo. Pero somos soldados del ejército del cielo, hermanos. Donde usted sabe que Dios nunca pierde. Dígame usted cuándo Dios perdió. Nunca ha perdido ninguna batalla. Y dicen por ahí que Dios le da las mejores batallas a los mejores soldados que tiene, hermano. Y si usted está dolido, si hoy tiene problemas, si está lleno de aflicciones, lleno de dificultades, hermano, ¿sabe por qué? Dios lo permitió. Y Dios sabe que usted puede aguantar. Dios sabe que usted tiene tolerancia. Dios sabe que con esas aflicciones usted no se va a descarriar. Usted va a seguir adelante, usted va a seguir amando a Dios. Usted va a seguir amando al Rey, hermano. Porque hay alguien que lo reclutó. ¿Quién lo reclutó? Cristo me reclutó. Cristo me llamó. El capitán de los capitanes. El jefe de los jefes. Bendito sea el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Mire, hermanos, para terminar les quiero decir lo siguiente. Cuando todos hablamos del gran ejército del rey David, los 30 valientes de David, y el gran ejército del Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, Marcos, Timoteo, Bernabé, hombres de Dios que eran soldados, hermanos, valientes que servían al Señor. Ninguno de ellos, hermanos, lograron ser lo que eran porque venían, no sé, pues del ejército de una preparación extraordinaria en la antigua, antes de venir a Cristo. No, en los mismos valientes de David, ¿de dónde venían ellos? El texto bíblico dice, 1 Samuel 22:1, que se reclutaron en lugar llamado Adulam, que significa lugar de refugio. Dice que en ese lugar llegaron, ¿quién eran los soldados de David? Afligidos, endeudados, llenos gente de amargura de espíritu. Eso era el ejército de David. Gente endeudada. O sea, ahí ya calificamos todo lo que estamos acá. ¿Cuántos dicen amén? Afligidos, endeudados y gente con amargo espíritu en su alma. En la cueva de Adulam, Dios trabajó con sus corazones, con sus vidas, y lograron después de un corto periodo de tiempo ser llamados los grandes valientes del rey David. Por eso que el Nuevo Testamento en Corintios dice, ¿quiénes eran ustedes? Lo más necio, lo más vil, lo más menospreciado, lo que no era. De allá Dios nos sacó, hermanos. Usted antes de venir a Cristo no estuvo en un campamento, no sé, de resistencia en el cerro, estudiando para ser un chuar, por ejemplo, de los ejércitos o policía especial de una nación. No, usted vino a Cristo siendo un pecador, siendo incluso un arrogante, un porfiado, un rebelde, un idólatra, un pecador. Pero Cristo aquí en esta cueva de Adulam, en este lugar de refugio, ha sacado de nosotros gallardía, fuerza, valentía, coraje, hombría. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo en esta tarde? Entonces, compórtate como soldado, pues. Usted es un soldado, usted, hermana, es una soldado. Usted tiene que tener valentía, fuerza. Gloria a Dios. Es como cuando una madre le hacen daño a un hijo. Aunque la madre sea una cobarde,
para defender a sus críos, se le va a ir cualquier cobardía que tenga, el miedo que sea, la fobia que tenga, toda se le va a ir. Por amor a su guagua. Nosotros por amor a Dios deberíamos perder todo terror, todo miedo. Porque el texto lo dice, el verdadero amor echa fuera el temor. Si tú amas a Dios, el temor queda a un lado. Y servimos al Señor. Con lluvia, con sol, 34 grados, 38 grados, con 15 grados. Servimos a Dios igual. Porque Dios nos está capacitando como soldados. Sí, hermanos, cuesta. No es sencillo. Pero Dios a todos hoy nos llamó soldados. Y yo cuando Dios me dice, tú eres un soldado, repito, yo digo, amén. Bueno, sufre penalidades como soldado que eres. Damos gracias a Dios por esta palabra. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y le pidamos a Dios fuerza, hermanos. Somos soldados, amén, pero las fuerzas a veces no son las mismas, hermanos. A veces no hay ánimo, a veces no están las ganas. Pero Dios nos dice, ahora sufre, sufre. Te van a poner en presión. Pero como buen soldado de Jesucristo tiene que aguantar. Pidámosle al Señor esa fuerza. Pidámosle a Dios esa misericordia, mis hermanos. Amén, oremos al Señor. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar al Rey. Amén, vamos a cerrar nuestros ojitos. Y le vamos a decir al Señor, dame fuerza, Señor. Quizá usted escuchó este mensaje y dice, yo quedo chico ante este mensaje, yo necesito ser un soldado. Gloria a Dios. Si usted necesita del Señor, se puede arrodillar en su lugar o pasar acá al altar. Amén. Usted puede decirle, Señor, necesito coraje, necesito valentía, necesito fuerzas, necesito ánimo, Señor. Los dardos del maligno lo está tirando así con toda y rabia, lo está tirando el diablo, me está tirando demonios, me está tirando ataques. Necesito ese escudo, necesito ese casco, necesito esa espada para defenderme. Necesito convertirme en un soldado. Usted tiene que decir, mi hermana y mi hermano, necesito convertirme en un soldado. Oh Padre Celestial, solo tú sabes, Señor amado, los ataques que han tenido tus hijos. Solo usted sabe, Padre Santo, cómo el enemigo se está ensañando contra algunos matrimonios, contra alguna hermana, contra algunos hermanos. Cómo el enemigo se ensaña contra algunos jóvenes. Los quiere patear, los quiere arruinar, los quiere descarriar. Los quiere dejar tirados en el camino, Señor amado. Solo usted sabe cómo el enemigo trata de zarandearnos, Señor amado, para hacernos caer, Señor. Hoy usted nos dice, sufre, aguanta, tolera, resiste, como soldados que somos. Señor, ayúdanos a tener esa valentía, ayúdanos a tener ese coraje, esa fuerza, para resistir los dardos del maligno, los ataques de demonios, Señor amado. Porque nuestra guerra no es contra el hermano, contra la hermana, sino contra huestes, Dios mío, de maldad, Señor amado. Oh, Señor amado, bendice al desanimado, Dios mío, dale fuerzas. Dios mío, bendice al pobre en espíritu, Señor amado, aquel que necesita del Espíritu, Señor. Bendice a aquellos padres que ya no tienen fuerza, no tienen ánimo para seguir, Señor amado. Fortaleza a tus santos, Señor. Fortaleza a tus hijos, Señor amado. En esta guerra, Padre, donde el diablo se ensaña, Dios mío, atacándonos día a día. Jesus now, more than ever. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia.
Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched por the su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día no espera.